Hola trader, bueno, bienvenido a esta clase respecto al mercado del oro. Estamos haciendo lo que es una retroalimentación de todas las entradas que hemos tenido durante toda la segunda semana de agosto. Espero realmente que puedas sacarle el máximo provecho, que puedas aprender exactamente el por qué, dónde entramos, cuáles fueron también nuestros errores y cuáles fueron nuestros grandes aciertos durante la semana. Bueno, iniciamos. Cabe resaltar aquí que tenemos un primer movimiento importante. Esto fue de la semana pasada con la fundamental de las nóminas no agrícolas que fueron positivas para el dólar. Por lo tanto, los demás pares, en este caso que están en viceversa, puede ser el Nasdaq, Dow Jones, el mercado del oro, el euro, empiezan a tener caídas, ¿no? En este caso hemos tenido un movimiento fuerte. Esto fue lo que sucedió, intentó subir y hemos tenido una consolidación durante el fin de semana. Por acá movimiento de lo que es el día domingo, por ejemplo. Sí, acá movimiento del día domingo, consolidación. Y antes de la apertura de Nueva York, el día lunes, hemos tenido este pequeño movimiento. ¿Ok? Es importante por aprender y saber algo. Aquí lo vamos a notar mucho mejor. Estamos teniendo esta zona primero como soporte. ¿Ok? Ya la he invalidado, la he quitado. ¿Por qué? Porque el mercado viene y forma aquí un soporte, una zona de demanda muy importante aquí en esta zona que estoy moviendo. Voy a mover esto aquí así. Observa cómo realmente el precio tiende a respetar este nivel, baja nuevamente a tomar más liquidez, rompe hacia arriba a partir de este punto. Aquí podemos verlo mejor. Observa cómo hace un pequeño retroceso hasta antes de poder quebrar la zona alcista. Esto es antes de Nueva York, 5 de la mañana. Todavía no hemos entrado al mercado, o al menos no opero en esa hora. Cuando empieza la sesión, el mercado llega a la misma zona de oferta, cerca a la zona de oferta. Aquí, desde donde empezó a deslizarse la semana pasada. Todo esto es mi zona de oferta. ¿Ok? Intenta acercarse y empieza a bajar. Vamos a ir a un minuto para que puedas verlo con más claridad. Y estamos en el gráfico en un minuto. ¿Ok? Entonces nosotros hemos visto realmente de que el precio a partir de este nivel que estaba en 5 minutos ha terminado prácticamente subiendo a una zona, formando un nuevo alto, ¿no? A una zona más alcista. Terminando quebrando, hemos tenido esta pequeña consolidación, nuevamente subió, estamos teniendo un retroceso y llega a una zona alta. ¿Ok? A partir de este nivel nosotros necesitamos identificar qué es lo que, cuál ha sido nuestro último punto donde el precio ha tenido su zona de demanda. Por ejemplo, yo tengo por aquí lo que es un soporte, lo que a mí me sirve como una zona. ¿Ok? Entonces, observa cómo el precio aquí, hay con mucha intención los vendedores, vienen y rompen prácticamente el último bajo, que es esta zona de acá, rompen el último bajo y empieza a consolidarse. Cuando yo identifico esta consolidación, estoy notando de que el precio quiere y no quiere, o sea, yo tengo que esperar una ruptura. Aquí yo identifico la ruptura. En esta vela de un minuto, yo identifico de que el precio prácticamente lo que quiere hacer es romper hacia abajo. Entonces veo que el precio regresa, nuevamente no rompe la zona de resistencia y yo entro en esta velita, observa cómo el precio va bien y se me regresa a stock. Bueno, stock no, en realidad, cuando vi que se regresó fuerte, dije, estoy atrapado en una consolidación, prefiero cerrarlo en menos pérdida y no asumir toda la pérdida. Observa qué es lo que pasa luego. Esperé realmente de que rompa toda esta consolidación, porque toda esta zona no puede ser operada. ¿Ok? No, toda esta zona no puede ser operada. Y observa cómo a partir de ese nivel rompe la zona de resistencia. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una ruptura de resistencia? Lo maravilloso de esto es que cuando nosotros identificamos una zona de ruptura, lo que tenemos que esperar, o veo que varias personas lo toman en plena ruptura, lo que yo hago prácticamente es esperar el retroceso. Y observa qué es lo que hace el mercado, genera un retroceso, se mete dentro prácticamente de la consolidación, identifico estos dos patrones de velas y me monto en la operación. Estuvo un poquito complicado porque realmente sí se tomó bastante tiempo. Observa cómo el precio incluso regresa nuevamente casi cerca a mi punto de entrada, cuando ya yo estaba, creo que por acá, cerca de sacarme la entrada, y nuevamente se recupera.
Este movimiento siempre suele hacerlo y la mayoría de personas suelen salirse o perder o simplemente cierren en break-even. Así que tener mucha paciencia y saber gestionar el trade también. Mi primera llegada era esta, observa, la zona 0, ¿ok? Sin embargo, el precio empezó a consolidarse y lo que yo hice, aguantar literal mucho el precio. Donde ves la banderita es porque yo ya me salí del trade. Veo que el mercado empieza a rezarse, ya no pude aguantarlo tanto tiempo. Esto estaba desde las 8:45, ya eran las 9:30, cerca de las 9:30, y decidí prácticamente cerrar el trade. A partir de ese punto, observa lo que pasa, el mercado empieza a cumplir ciertos movimientos importantes y llegar realmente a la zona de oferta. Hay un retroceso Fibonacci que viene desde este punto a este punto, que prácticamente es el nivel de 5 minutos. Observa, genera un impulso, un retroceso, entra en la zona del 50% y 65% y llega exacto al nivel menos 27, que es un nivel de posibles llegadas. Esto fue el movimiento del día lunes. Vamos a ir al movimiento del día martes. Muy bien. Entonces identifico de que el mercado empieza a caer a partir de este nivel. Y aquí hay una reacción que si yo me voy en temporalidad de 5 minutos, vamos a identificar zonas de demanda donde el precio prácticamente está interactuando muy bien con estas zonas. Observa qué es lo que hace el mercado. Vámonos a ir aquí, vamos a poner sessions nuevamente. Estamos teniendo esta zona de demanda. Observa cómo el precio rompe nuevamente por encima del último máximo, retrocede, toma más liquidez y se desliza hacia arriba. Estamos teniendo zonas importantes. Observa nuevamente aquí. Tengo otra vez esta zonita de acá. Y si tú entraste realmente el día martes desde un buen horario, me refiero a plan de 7 de la mañana, que apertura exactamente en Nueva York, porque yo no entré a esa hora, pudiste haber tomado una entrada extraordinaria. La veo aquí. Estamos viendo lo que es este nivel. Una zona de demanda como esta, que voy a mover aquí, una zona de demanda como esta, porque prácticamente me forma un nuevo alto aquí. Observa. Pum. Rompe hacia el alcista, el mercado baja nuevamente a tomar liquidez y se desliza hacia arriba. ¿Ok? Entonces a partir de este movimiento, voy a ponerlo aquí, este movimiento pudo ser un buen punto de entrada, ¿sí? Mínimo hasta esta zona, una zona interesante. Yo no estaba incluido, prácticamente recién estaba entrando por este nivel. O identifiqué de que el precio lo que estaba haciendo, ¿ok? El precio lo que estaba haciendo, voy a quitar ciertas líneas para no confundir mucho. Muy bien. Cuando yo identifico prácticamente esto, que los compradores tuvieron intenciones de poder seguir llevando el precio, lo que yo esperaba como mínimo era de que el precio pueda formarme quizás acá estructura bajista para tomar una venta, o si el mercado realmente se deslizaba con mucha fuerza hacia abajo, lo que tenía que esperar era una zona bajista para poder hacer una compra. Ahora, Brian, ¿por qué tenías más o menos en esta zona, al margen de poder identificar resistencias en otras temporalidades? Yo puedo identificar aquí, por ejemplo, con el retroceso Fibonacci, de hecho fue desde acá, una zona muy interesante, porque de acá empieza la ruptura. Observa cómo genera un impulso fuerte. Si hubiera regresado a este nivel, yo hubiera entrado hasta el menos 27, por aquí hubiera identificado resistencias cercanas para poder tomar el profit. Sin embargo, no lo hace. A partir de este nivel, lo único que hace es poder deslizarse hacia arriba y bueno, ya no nos dio oportunidad. Pero aquí viene lo interesante, de que como no nos da oportunidad, necesitamos esperar un nuevo movimiento. Esto queda invalidado. Observa esta línea, nuevamente la termino invalidando. Y me queda prácticamente esto, mi zona de demanda, me queda este gráfico, esta estructura. El mercado empieza a formar fractales bajistas, impulso, retroceso. Observa de que este impulso no me terminó rompiendo este nivel. ¿Sí? Yo necesitaba un impulso bajista, un nuevo impulso bajista. A partir de este nivel, rompe el anterior bajo. Observa. Rompe el anterior bajo, forma un bajo más bajo que este, y lo que tengo que hacer es prácticamente esperar el retroceso. Aquí identifico mi zona de oferta, observa, y aquí me monto prácticamente en la operación.
A partir de ese nivel, simplemente es cuestión de esperar y me salgo prácticamente en el nivel de demanda, perdón. Si yo coloco la resistencia, porque ustedes saben que yo acostumbro a colocar resistencias en estas zonas, yo me salgo prácticamente, no me voy hasta la mecha, sino me voy un poco más antes y observa cómo el precio cumple perfectamente con lo que nosotros estamos trabajando, zonas de alta probabilidad. ¿Sí? Vamos a ir al día miércoles. Muy bien. Día miércoles estamos viendo estos niveles interesantes. En 5 minutos estamos viendo esta zona de demanda aquí. Sin embargo, aquí nuevamente forma en temporalidades más bajas otras zonas importantes. Y observa qué es lo que pasa. Si tú prácticamente también el día miércoles hubieras entrado a la hora indicada por Nueva York, prácticamente la apertura, observa cómo el precio justamente en la fundamental a las 7:30, después de una pequeña consolidación, rompe hacia abajo con fuerza, rompiendo el anterior bajo que seguía siendo un retroceso, llega a la zona de demanda precisa, perfecta, y en ese nivel el precio lo que hace es deslizarse. ¿Cuánto se deslizó? Alrededor de 150 pics, si es que lo tomamos desde aquí. 180 pics se movió en ese momento solamente en 2 minutos. Solamente en 2 minutos. La noticia fue obviamente negativa para el dólar, entonces el mercado baja, toma liquidez en este nivel y de pronto se desliza hacia arriba. Una vez que tenemos fundamental, es importante poder entender de que entrar en noticias o entrar prácticamente en movimientos agresivos es un poco más riesgoso, ¿no? Entonces nosotros esperamos de que se aleje un poco el ruido, de que el mercado pueda tranquilizarse un poco más antes de poder tomar una decisión. Entonces nosotros estamos viendo estos niveles importantes, estamos viendo de que el mercado ya me formó aquí lo que es una nueva zona. Tenemos por aquí esta zona, o tenemos también este nivel de acá. Vamos a verlo de esta manera, ¿sí? Esto es 1 minuto. La liquidez aumentó aquí. Si te das cuenta, estas velitas significaban algo, ahora los movimientos son más agresivos, ¿no? Ya un stop loss de 15 pics, de 10 pics ya no te sirve, ya tienes que poner un stop loss de 20, de 30, de 40 pics porque el mercado está agresivo en ese momento. Entonces yo veo que el mercado llega a una zona de resistencia, empieza a bajar, nunca formó, si te das cuenta, un retroceso o un fractal. Hubiera sido bonito de que esto genere una ruptura a este último bajo, haga un retroceso y posiblemente nos montábamos a la baja. Sin embargo, el mercado lo único que hace es bajar, retroceder, bajar, bajar, bajar. Llega a una zona, observa cómo yo tenía marcado aquí, no llegó, empieza a subir, rompiendo anteriores altos, aquí lo tengo, marcado 1, por ejemplo, rompe, hace un retroceso y yo cometí uno de los errores, por ejemplo, de formar esta zona de acá o tenerla marcada como si fuera mi zona de demanda. Observa cómo el mercado llega, no sube para nada, prácticamente se quedó ahí en consolidación y me saca en stock. Este fue el primer stock del día miércoles, nuevamente baja a una zona importante, llega a la zona realmente marcada que teníamos desde el principio, la zona de demanda, y aquí es donde yo entro y nos montamos en la ola. Observa cómo el mercado rompe con fuerza, retrocede, empieza a jugar un poquito y luego lo demás es cuestión de espera y nos salimos justamente aquí en una resistencia que está validada por esta zona de acá, por formar un nuevo alto. Entonces ya tenemos aquí el día miércoles, vámonos al día jueves. Aquí es cuando nosotros entramos, vimos que el mercado se encuentra nuevamente alcista, estamos teniendo niveles alcistas. Esto es la sesión de Londres, observa, yo identifico esto antes de entrar al mercado, identifico que el mercado empieza a subir. Aquí tenemos una zona de liquidez, zona de oferta, el mercado reacciona fuerte, rompiendo prácticamente el anterior bajo, ¿sí? Hasta ahí nos ubicamos. Voy a eliminar esto nuevamente. Hasta ahí tenemos un movimiento bajista, el mercado retrocede, esto hubiera sido un buen punto de entrada, ¿ok? Esto hubiera sido una muy buena zona de entrada, entonces el mercado observa cómo realmente me forma un nuevo bajo, ¿sí? 8:30 de la mañana. Entonces, al confirmar este movimiento, genera un bajo, retroceso, un bajo más bajo. Entonces, lo que yo espero es de que haga un retroceso para seguir yendo a la zona marcada, a la zona estipulada aquí, o incluso más abajo, ¿no? Como ya lo vemos más acá. Pero observa qué es lo que pasa. El mercado llega a esta zona, yo
marco este nivel como una zona interesante para poder hacer una entrada, el mercado automáticamente se va en contra, se va en stock. Entonces, cuando yo veo que se va en stock, yo identifico de que el mercado había una probabilidad alta de que siga subiendo y de que haya prácticamente hecho un manipulado por esta zona y haya subido. Sin embargo, si nosotros trazamos una línea aquí, una línea de oferta, observa, identificamos lo siguiente, de que el precio no llega a romper. Yo veo que se hace un poquito caprichoso aquí. Entonces, fue mi último movimiento, mi última entrada prácticamente en extremo, ¿sí? Con un recorrido, un stop loss muy, muy pequeño, y el precio prácticamente empieza a caer de esta manera. Ya cuando veo que forma un bajo y nuevamente un bajo más bajo, ya el trade estaba prácticamente ganado, porque me empieza a formar fractales bajistas. Entonces yo entro aquí por fallo, es importante poder mencionarlo. Yo entro aquí por fallo y estaba dentro de una zona de oferta. ¿Sí? Este hubiera sido un buen movimiento bajista. Aquí lo vemos más claro porque observa cómo me forma un bajo más bajo, impulso, retroceso, pum, bajo más bajo. Vuelvo a tomar liquidez aquí en este nivel y observa cómo el precio tenemos un deslizamiento hacia abajo. Hubiera sido un buen trade, por ejemplo, desde aquí, ¿sí? Si queremos colocarlo acá y queremos ponernos hasta esta zona, hubiéramos llevado un 1 a 2 o 1 a 2.5, un movimiento de esta manera, hubiera sido un buen trade, ¿no? Yo estaba buscando ventas y esto fue lo que pasó el día jueves, ¿vale? Ahora vámonos al día viernes, el día de hoy. Hemos tenido lo que es un movimiento muy interesante, demoramos mucho, eso sí, vamos a verlo aquí. Aquí empieza la sesión de Nueva York, 7 de la mañana, yo entro por acá más o menos al mercado, 8 de la mañana, y he tenido que esperar todo este movimiento para poder hacer una entrada un poco más refinada. Ahora, ¿qué es lo que vemos realmente? Estamos viendo aquí una zona de demanda, observa, cómo yo estoy esperando estos niveles eh, para poder hacer entradas. Observa cómo el mercado, pum, pum, empieza a reaccionar en estas zonas que nosotros tenemos marcado. Tienes que volverte un capo marcando zonas de oferta y demanda para que puedas identificar eso. Entonces yo identifico este nivel, observa, una nueva zona, me marca el mercado. Aquí llega, rompe, retrocede, aquí está mi nueva zona. Esto queda invalidado y observa cómo forma un nuevo alto, retroceso. ¿Qué es lo que yo esperaba mientras el mercado subía? El mercado ya está arriba, yo ya no puedo hacer mucho, o sea, no es que llegue a esta zona y yo venda, no, necesito que el mercado me confirme el movimiento bajista. Entonces, si yo veo que el mercado, por ejemplo, está subiendo de esta manera, impulso, retro, impulso, no rompe, impulso, no rompe, impulso, me generó acá una ruptura, ok, necesito una más, no rompe y sigue, y sigue, y sigue, y nunca rompió la zona bajista. Siempre siguió subiendo, siguió subiendo, siguió subiendo. Entonces yo lo que necesitaba es una ruptura con bastante intención, mínimo en 5 minutos, ¿no? Estaba variando la temporalidad para verla. Identifico que a las 9 de la mañana observa cómo rompe con fuerza, generando un deslizamiento alrededor de 35 pics en una vela de un minuto, fuertísimo. Entonces yo dije, este es el movimiento. Me anticipó, rompió prácticamente varios bajos. Entonces lo que yo esperaba era de que el mercado genere un retroceso para irme hasta aquí, hasta esta zona. Entonces yo podía hacer una entrada, señores, yo podía hacer una entrada por este nivel, más o menos. Lo tenía marcado de esta manera. Si vas al Instagram y revisas las historias, yo tenía marcado más o menos hasta esta zona. Esperaba el movimiento que retroceda, no lo hizo. ¿Hasta dónde se fue? ¿Hasta dónde fue? Prácticamente tomó una entrada desde este nivel hasta esta zona, llegando solamente hasta el nivel 50%. Entonces observa cómo el mercado genera ese movimiento, solamente hace un retroceso corto, ¿no? Luego, ¿por qué yo tomé esta entrada? Nuevamente por fallo. Observa que el mercado se empieza a ralentizar por aquí, llega a esta zona, falla, observa cómo empieza a tener más dudas prácticamente, ¿no? Empieza a consolidarse y yo entro, creo que entré por acá, no me equivoco. Fallo y empiezo, ¡pum! Entramos con fuerza y el mercado termina bajando y llegando realmente a la zona estipulada desde un momento, desde el principio estaba estipulado esta zona, ¿no? Entonces, por querer anticiparme al movimiento, el mercado prácticamente me saca en stop
y aquí nos montamos en esta vela envolvente que me confirma un movimiento alcista, la reacción de la zona de demanda, y yo entro aquí en esta vela. Observa cómo el precio lento, pero se deslizó de una manera tranquila, ¿ok? Llegando justamente a la zona marcada, a la zona de resistencia o a la zona de oferta, como quieras verlo, ¿no? Cumpliendo realmente con lo que tenía que cumplir, y ahorita pues el mercado sigue subiendo de una manera interesante. Estos movimientos que nosotros estamos viendo prácticamente los tengo archivados. Es importante que tú los puedas guardar, siempre hacer un pequeño backtesting de qué es lo que pasó, por qué tomaste este movimiento, por qué te anticipaste, y cuáles son los errores que has cometido. Todos estos detalles te ayudan realmente a que tú puedas tomar conciencia de las acciones que estás tomando durante tu propia sesión, ¿no? Esto es el post-trading, esto es lo que deberías hacer después de hacer trading. ¿Para qué? Para que puedas ir identificando esos errores, para que puedas mejorarlos, para que puedas eh, pulirlo, cada detalle, ¿no? Y de esta manera puedas empezar a tomar mejores trade de calidad, y puedas tomar ciertas ganancias que a veces pues nos hacen súper bien. Entonces, espero realmente que el video te haya sumado bastante, que te haya ayudado, que te haya servido. Y nada, te mando un fuerte abrazo. Si tienes dudas, te recuerdo de que siempre puedes contar con nosotros. Está Henry, estoy yo para poder ayudarte. Y no olvides de que puedes unirte al canal de Telegram. Ya vamos a lanzar por ahí el flyer para que puedas unirte. Justamente vas a encontrar bastante contenido. No solamente yo tengo unos videos, sin embargo Henry tiene una cantidad de videos para que tú puedas ayudarte a tener más experiencia en lo que es zonas de alta probabilidad. Te mando un abrazo y que te vaya súper bien. Chao, chao.